niño con una hipoacusia moderada tiene un desarrollo del lenguaje que ya es más limitado, no solamente tiene problemas gramaticales, ya tiene mayor alteraciones articulatorias, o son niños que ya deberían estar hablando y no hablan, o hablan mal, ¿cierto? Y el desarrollo de habla y lenguaje o sea, para desarrollar de manera correcta el lenguaje o habla, va a requerir un sistema de amplificación en el caso de hipoacusias que sean permanentes bajo este grado, o tratamiento otorrinolaringológico de manera urgente para tratar esa audición y pueda mejorar y seguir avanzando en su desarrollo. En el caso de las hipoacusias severas a profundas, ya aquí nos encontramos con un trastorno severo del lenguaje oral, ¿ya? Una hipoacusia severa, a diferencia de una profunda, podría escuchar algunas o alertarse a ciertos sonidos. Sin embargo, en contextos silentes le es muy difícil poder entender, considerando solo el canal auditivo para o como respuesta a la comunicación, ¿ya? Sin considerar el canal visual, ¿ya? Solo o podría escuchar algo un niño que presenta una hipoacusia severa cuando el interlocutor habla muy fuerte o está muy cerca de él, ¿ya? La distancia aquí generaría una ausencia de la alerta para el desarrollo del lenguaje oral, ¿ya? Y en una hipoacusia profunda ya no percibe ni siquiera el habla gritada, no se alerta a sonidos incluso de alta intensidad a su alrededor, y puede presentar un desarrollo nulo del lenguaje oral o un trastorno severo de él. Por lo tanto, es necesario, bueno, acá vamos a hablar sobre la necesidad y lo que es indispensable en los casos, ¿ya? Tenemos que, o como ya lo mencioné, la audición como base para el desarrollo y que esto se vaya dando dentro de corrientes típicas de desarrollo, ¿cierto? Requiere de la audición normal bilateral, ¿ya? Sin embargo, las hipoacusias leves, como van de 20 a 40 decibeles de pérdida, ¿cierto? Si yo tengo una pérdida que puede ir de 23 grados, o sea, 23 decibeles de pérdida, o sea muy poquitita, ¿ya? Puede que ese niño no requiera de una amplificación. Sin embargo, tenemos que considerar este audiograma y el acceso acústico a los sonidos del habla y todos sus rasgos distintivos para no generar alteraciones que se evidencian a nivel de la articulación, que es donde principalmente va a afectar. Por eso puse acá este oído de amplificación con el dedito hacia arriba o hacia abajo, porque va a depender, ¿cierto?, de el grado dentro del grupo de las leves, ¿ya? Lo mismo que si presenta dislalias audiógenas o varias dislalias audiógenas, porque su hipoacusia va más centrada a leve a moderada, puede requerir, o sea, no solo va a requerir audífonos, sino que también terapia fonoaudiológica para el tratamiento y ayuda con auxiliar auditivo. Sin embargo, para los otros grados de hipoacusia, aquí me equivoqué, no era profunda, es severa, y esta profunda, em, van a requerir, en el caso de las moderadas, el uso de audífonos, si es bilateral, bilaterales, o si es unilateral, también unilateral, porque también sabemos que la audición, que un niño que tenga una pérdida de audición unilateral o cualquier persona, las dificultades de escucha en ambientes ruidosos eh, altera la comunicación, afecta, le es muy dificultoso escuchar en ambientes ruidosos, ¿ya? Y en el caso de los niños que están en pleno proceso de aprendizaje, en las salas de clase aún más, ¿ya? Así que desde las moderadas, incluso severas y profundas, no solo podrían necesitar audífonos, sino que también ser candidatos a otros dispositivos de ayuda auditiva como el implante coclear.
En estos casos de hipoacusias moderadas, severas y profundas, va a ser indispensable el trabajo disciplinar del fonoaudiólogo para términos de desarrollo del lenguaje y en el caso de hipoacusias severas y profundas, rehabilitar la audición o habilitar la audición, el canal auditivo, para que aprendan a oír para luego desarrollar el lenguaje oral y habla. Les quise poner este cuadro sobre los factores de riesgo posibles, ya por los distintos antecedentes que van a ser muy importantes o que se pueden pesquisar o recabar durante un proceso de anamnesis o de entrevista a los padres, más allá de mi situación de intervención, ¿ya? Sea en las escuelas de lenguaje, vi que habían algunas enfermeras o... ¿ya? Entonces, es importante consultar sobre aspectos o antecedentes prenatales, neonatales o postnatales para determinar algún tipo de factor de riesgo de hipoacusia, ¿ya? Incluso estos antecedentes familiares de sordera precoz, porque este niño puede tener un tamizaje auditivo universal al momento de nacer con resultado positivo. Sin embargo, producto de sus antecedentes familiares de sordera, se genere una hipoacusia que tenga características o de aparición más tardías, ¿ya? Y lo otro es los relacionados a las famosas hipoacusias de conducción, ¿ya? La otitis a repetición, las patologías que están asociadas a malformaciones craneofaciales o malformaciones del oído externo que se hacen más evidentes, ¿ya? Los niños que presentan síndrome de Down también tienen características para de generar hipoacusias conductivas y que con adaptación audioprotésica cuando ya no hay o cuando ya se ha realizado la intervención otorrinolaringológica y no ha mejorado la condición auditiva, eh, su lenguaje o desarrollo del lenguaje oral y expresión mejoran considerablemente, ¿ya? Otra de las información que tenemos que conocer es la pérdida auditiva y su relación con la edad, ¿ya? Sabemos que existen pérdidas de audición que tienen características congénitas, donde hablamos de un niño que nace sin el canal auditivo habilitado o con un grado de pérdida de audición que puede ser importante, por lo tanto, no ha escuchado o ya tiene una experiencia acústica incluso desde lo intrauterino, ¿cierto? Que no ha podido desarrollar. Y la hipoacusia adquirida, ¿ya? Entonces, tenemos que las hipoacusias congénitas, ¿cierto? Se conocen como prelocutivas porque, en cierto modo, se diagnostican o aparecen antes de, el desarrollo del lenguaje, ¿ya? Y esto tiene que ser antes de los 3 años. Lo perilocutivo, ¿cierto? Va más allá de los 3 o de los 3 a los 5 años, donde es un niño que está en proceso de desarrollo del lenguaje y pierde su audición, y los poslocutivos en niños que ya han desarrollado la audición y adquieren una hipoacusia o se manifiesta en un mayor grado una pérdida de audición. ¿Ya? Hay un concepto importante que se conoce como la edad auditiva en un niño, ¿ya? Cuando tenemos a un menor con una pérdida auditiva, ¿cierto? Podemos hablar de su edad auditiva que tiene relación a o que nos permite valorar su capacidad de audición y lingüística en relación al tiempo que lleva escuchando, ¿ya? Por lo tanto, esta edad auditiva va a comenzar cuando ese niño tenga un acceso óptimo a los sonidos del lenguaje, ya sea mediante un audífono o un implante o cualquier ayuda auditiva que asegure el acceso óptimo a los sonidos del lenguaje. Por lo tanto, ¿qué son estos signos de alertas o banderas rojas?
Primero, decirles que estos signos de alerta son eso, es una señal recordatoria de que algo pueda estar sucediendo, no es algo diagnóstico, no necesariamente va a ese niño a presentar una pérdida de audición o una declaración de una discapacidad auditiva, en este caso, que sea de características permanentes. Además, puedo encontrar ciertas señales que puede ser una sola o más de una, ¿ya? Pero estas señales de alerta o banderas rojas lo que permite es estar alerta a, a la situación de pérdida de audición. Entonces, ¿en qué ámbitos me puedo fijar para alertarme o levantar unas banderitas rojas en los distintos niños? Puedo encontrar o fijarme en ciertas anomalías o alteraciones para la reacción de los sonidos, retrasos del lenguaje o habla, ciertos trastornos conductuales o dificultades escolares. ¿Ya? Por ejemplo, dentro de las alteraciones de reacciones a sonido, hay ausencia o inconsistencia de reacción al llamarlo, ausencia o inconsistencia de alertas de ruidos producidos que están fuera de la vista del menor, no le llaman la atención. En los niños mayores de edad, o sea, en los niños mayores de 2 años de edad, necesitan repetirle las cosas o constantemente o pueden ya solicitar un aumento de volumen del televisor, confunden la información escuchada o responden otra cosa a lo que yo les mencioné, ya si es que este interlocutor está lejos o no acompaña esa consulta con alguno de los gestos. También se puede evidenciar cierto aislamiento e incluso agitación excesiva en momentos de alboroto y como estar atentos o mirando muy atentamente el rostro o labios específicamente de la persona que está hablando. Con respecto al retraso del lenguaje o habla, ya se evidencia un pobre balbuceo entre los 6 y los 9 meses. ¿Ya? Esto puede ser indicador de que algo comenzó antes, o sea, algo estuviese pasando con la audición. Previo a los 6 meses, el balbuceo que produce en el bebé es muy similar al de un niño con audición normal. Entonces, ¿dónde voy a evidenciar la diferencia? Va a ser entre este rango o por sobre los 6 meses de edad. ¿Ya? No hay presencia de duplicación silábica, sino que es un niño que emitía ciertos sonidos y de repente dejó de hacerlo, ¿cierto? Y está dentro o por sobre estos meses de edad. No responde al nombre o no reacciona a su nombre a los 9 meses. Hay ausencia de palabras, ya cuando deberían estar produciendo al año, ¿cierto? Mamá, papá, palabras que sean más funcionales. Se observa un vocabulario limitado de menos de 20 palabras, no es capaz de unir dos frases, o a los 3 ya, o sea, dos palabras, a los 3 años ya hay ausencia de frases que están relacionadas que tengan características de sujeto, verbo y complemento, y hay una persistencia de deformar palabras que son simples, que tienen características de consonante vocal, después de los 4 años de edad. Caro, nos quedan 3 minutitos. Chuta, ya. Dentro de los trastornos conductuales, y esto es relevante porque a veces confunde o se confunde, por ejemplo, en el caso de niños que pudiesen tener trastornos del espectro autista o algunos rasgos del trastorno del espectro autista, tener un problema de audición y no descartarlo y hacer las derivaciones hacia el diagnóstico del espectro autista sin una evaluación auditiva, ¿ya? Para poder descartarla. Trastornos del sueño por posibles obstrucción rinofaringea, inestabilidad psicomotriz, déficit de atención o indiferencia a el entorno sonoro. Y de las dificultades escolares se puede evidenciar a los niños que son distraídos, que ejecuta órdenes entregadas por imitación a los compañeros y no por lo que la profesora les esté diciendo, cometen distintos errores fonéticos en los dictados y presentan un bajo rendimiento escolar.
¿Qué hago entonces si observo una señal o más de una señal en el caso de un niño? Lo más importante, derivar a un estudio auditivo formal para descartar una patología que sea uni o bilateral, ¿ya? Esta autora, ya bueno, de igual forma les vamos a mandar las presentaciones, como decía Sofía, en el chat, ¿ya? Pero menciona o hace mención la importancia que tiene el vigilar y activar de parte de todos los profesionales las otitis seromucosas que están presentes en el invierno, por ejemplo, y que tengan ese tratamiento, las pérdidas de audición que son leves o moderadas, incluyendo las leves que pueden pasar desapercibidas, pero que tienen un riesgo o que aumentan el riesgo de presentar dificultades a nivel fonológico y de memoria auditiva verbal. Ya, lo mismo, si en el caso que ustedes recibieran ya un niño que presenta alguna ayuda técnica, ¿cierto? También va a ser importante hacer las derivaciones al servicio de otorrino cuando yo vea ciertas fallas de este dispositivo o no tenga dentro de la anamnesia el correcto uso de ello o ustedes visualicen que no hay una correcta colocación. También se pueden hacer chequeos auditivos, realizar pruebas verbales simples, como dar ciertas órdenes alejándose del canal visual, para poder determinar o si visualizo algún componente, ya sea del implante coclear, de un cintillo óseo, de un dispositivo o implante de conducción ósea o un audífono, algún componente que pudiese estar dañado, derivar, ¿cierto?, a los servicios de otorrinos para su control auditivo. Todos los niños diagnosticados e implementados deben tener mínimamente un control anual de sus dispositivos y la audición, ¿ya? Em, en el último informe mundial sobre la salud, o sea, el informe mundial sobre la audición que salió este año, ¿cierto? El 3 de marzo, hace poquito, ¿cierto? Trae ciertas información que son muy significativas y trae valores proyectivos con respecto a la pérdida de audición. ¿Ya? Entre ellos menciona y proyecta que en el 2050 existirían 2.500 millones de personas que vivirían con algún grado de pérdida auditiva, ¿ya? Por lo tanto, y así como lo he mencionado anteriormente, es importante la pesquisa en todos los niveles que puedan aportar a las intervenciones eficaces en la salud pública, en los colegios, ¿cierto? Para la detección temprana y las acciones necesarias para tener los diagnósticos cada vez más certeros y oportunos y con ello delimitar los tratamientos, ¿no? ¿Qué tenemos en Chile ya, o qué opciones tenemos en Chile para las personas con hipoacusia? Tenemos a través del MinSal, ¿cierto? Estas guías GES que nos entregan beneficios, o sea, diagnósticos y también de tratamiento y adaptación audioprotésica que son necesarias conocer para poder entregar las orientaciones, no solo derivar, sino que también orientar a los padres en el caso que esté inserto en sistemas educativos, por ejemplo, ¿ya? Hay un programa de salud que tiene el Ministerio de Educación, JUNAED, ¿cierto? Que tiene un programa de salud auditiva que incluye la evaluación auditiva y también la entrega de ayudas técnicas y del proceso de rehabilitación cuando sus estudiantes tienen un problema de audición, ¿ya? Y también están las ayudas técnicas otorgadas por el SENADIS, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, que son importantes conocer, saber sus candidaturas. Todas estas guías GES, ¿cierto?, entregan un diagnóstico o aseguran el diagnóstico y su adaptación audioprotésica e intervención y rehabilitación, ¿ya?
Por lo tanto, voy a irme directamente a la conclusión, ¿ya? La información con respecto a las candidaturas, qué es lo que entrega cada uno de los programas, ¿cierto? Está en el material complementario entregado para este curso, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos concluir? Que una buena audición va a ser indispensable para el desarrollo lingüístico, cognitivo, psicoafectivo, para la escolaridad y la integración social de esa persona, ¿ya? El estudio auditivo ante una sospecha o alerta se hace indispensable para un tratamiento adecuado. Si yo estoy frente a un niño que presenta un retraso del lenguaje, un niño que habla mal, habla poco, va a ser indispensable la exploración auditiva fiable. Por lo tanto, requiere de un estudio auditivo acabado, formal. El desarrollo del lenguaje se va complejizando, haciéndose más específico a medida que aumenta la demanda comunicativa, y esto tiene relación a la edad y a los aprendizajes, ¿ya? Por lo tanto, cualquier desfase que yo vea o sospeche, debo pensar que la audición podría ser la responsable que estuviese generando esa alteración o desfase en el desarrollo del lenguaje habla. Ante la duda, siempre va a ser mejor derivar a un médico otorrino para hacer ese descarte o para permitirle a esa persona un acceso a un diagnóstico temprano, lo más temprano y oportuno posible, ¿ya? Y lo más relevante es que el desfase en el desarrollo de un niño conduce a ciertos retrasos, retrasos que se proyectan o se prolongan a largo plazo y que finalmente pueden dejar marcas en su desarrollo, no solamente en el lenguaje, sino que ni en el lenguaje y comunicación, sino que en las distintas esferas biopsicosociales de la persona y para toda la vida. Por lo tanto, eh, como dije ahí arriba, ante la duda o la sospecha, siempre es mejor derivar y estudiar para descartar. Eso. Muchas gracias, Caro, por tu presentación tan esquemática. La Caro preparó un apunte para ustedes en donde van a poder obtener detalles de cómo derivar a un niño a un posible tratamiento. En el chat tenemos 3 preguntas. Vamos a empezar por las preguntas dirigidas hacia Caro Verdugo, que son las hipoacusias severas a profunda, ¿el niño escucha su propia voz? Lo que pasa es que en las hipoacusias severas a profunda, lo que se corta es el circuito de retroalimentación auditiva verbal que todos desarrollamos y que nos retroalimentamos a través de la audición, ¿ya? Lo que hacen esos niños en el fondo es compensar ese mecanismo que está interferido producto de la audición con las vibraciones del velo, ¿ya? Entonces, no es capaz de poder regular su voz, ¿cierto? Si es que no tiene una amplificación y un acceso que le permita esa retroalimentación para trabajar esos aspectos de la voz, ¿ya? Y por eso es muy conocida o muy característica la voz del sordo, porque genera ciertos ruidos posteriores productos de su escasa retroalimentación de este circuito auditivo verbal. Súper. Y dentro de esa misma línea, Caro, hay otra pregunta que donde dice, ¿cómo escuchan los niños sordos? ¿Oyen difuso? Eh, si existe alguna diferencia entre la audibilidad y comprensión? Ya, ¿cómo escucha? Es que depende del grado de severidad, ¿ya? Y por eso es importante el audiograma y tener conocimiento más o menos dónde se distribuyen los sonidos, ¿ya? Dependiendo del grado de severidad, del grado de hipoacusia puede detectar ciertos rasgos distintivos de los fonemas o los formantes, pero no en su totalidad, ¿ya? Cuando las hipoacusias son
moderada, hay ciertos sonidos ambientales significativos que refieren los niños después que están adaptados, como por ejemplo, a las hojas, si yo le hago, la aprieto, suena, porque son sonidos que se habían perdido acústicamente y que por supuesto interfieren en el aprendizaje. Sí. Bueno, es una pregunta bastante frecuente de parte Amplia, de la familia, sí, ¿cierto? Así, ¿y sí. cómo escucha mi hijo ¿Y con su cómo escucha? implante? Claro. Entonces, Así que, bueno, es una duda que probablemente vamos a tener que seguir investigando al respecto. Para Magdalena, habla de qué consideraciones se deben tener para un usuario sea candidato a implante coclear. En general, para que sean candidatos a implante, lo primero es que tenga una hipoacusia sensorio-neural, que tiene que ser de grado severo a profundo y que en general no tenga beneficios con la implementación de audífonos. ¿Ya? Ese es como el requisito principal para que una persona pueda ser candidata a implante coclear. Ya, es decir, si tengo un niño con una hipoacusia leve o moderada, no está recomendado el implante coclear en ese tipo de pacientes. Súper. Y otra pregunta en relación al tamizaje. En cuanto al tamizaje auditivo universal, ¿el usuario con ISAPRE debe exigir y pagar este examen para que se considere dentro del parto? Entiendo que el tamizaje auditivo en la actualidad está solamente para aquellos usuarios que son de FONASA. En el caso de los de ISAPRE, lo que sí se puede hacer es que como ahora está codificado la emisión autoacústica y el tamizaje y el potencial evocado, está como con un código en particular, podrían ir a exigir y pagar, exigir reembolso finalmente de la ISAPRE, pero no garantizado dentro del parto propiamente tal. Entiendo que es solamente por el momento para los FONASA. Ahí nos queda todavía trabajo. Ahora lo importante es que la mayoría de los chilenos, ¿cierto?, se atienden a través del sistema público de salud. Por lo tanto, debiésemos pensar, falta todavía porque recién llevamos un año prácticamente de implementación de esta nueva política, pero la idea es avanzar hacia que los usuarios de ISAPRE también lo puedan obtener. Y, Caro Verdugo, ¿se puede confundir un diagnóstico de hipoacusia con otro tipo de diagnóstico? sí, sí. Tenemos toda la población que tiene otros trastornos o trastornos secundarios que podrían confundir. De hecho, hay niños que tienen diagnósticos de autista y que llegaron a su vida de, o sea, como a los 12 años o 15 años a un estudio auditivo porque a alguien se le ocurrió enviarlo o sospechó que parece que no me está escuchando bien y finalmente ese niño tenía todas estas otras alteraciones o productos de su dificultad de escuchar. ¿Ya? Entonces, las alteraciones auditivas no solo se manifiestan, como les decía, en una alteración del desarrollo del lenguaje y la comunicación, sino que también vemos niños que tienen trastornos conductuales severos producto de su incapacidad para poder escuchar y desarrollar capacidad para comunicar y expresar lo que quieren, las emociones, etcétera. ¿Ya? Así que por supuesto, también se confunde con otro tipo de trastorno, el déficit atencional también. Muchos niños diagnosticados con déficit de atención y terminaron siendo hipoacusias moderadas que se veían e impactaban significativamente en el ambiente escolar. Así que lo primero que tengo que hacer, y acá como vemos hartos colegas fonoaudiólogos, todos los fonoaudiólogos deberíamos tener, como atendemos niños y patologías que están relacionadas a los trastornos del lenguaje y la comunicación, el examen formal de audición. ¿Sí? Y con eso estamos seguros que no estamos perdiendo tiempo en nuestra intervención, sino que sabemos que ese niño, porque puedo estar interviniendo plurales por 6 meses sin tener avances terapéuticos y porque ese niño no accede a la fricación de los sonidos. ¿Ya? Por lo tanto, es muy relevante que como fonoaudiólogos, terapeutas de la comunicación, tengamos en mano el examen auditivo formal
que en el fondo descarte la patología auditiva. Súper, qué importante es la evaluación instrumental. Bueno, agradecer a Magdalena y a Carolina, o el Dream Team de la audición del hospital. Así que ahora nos vamos a pasar al módulo de la comunicación. Y tengo el agrado de presentar a Yerko Álvarez con Desarrollo Normal del Lenguaje y el Habla, los hitos más importantes, una guía para nuestro desarrollo. Muy buenos días a todos los participantes. Vamos a dar comienzo de inmediato a la presentación. Bueno, yo les voy a hablar de forma súper simple y sencilla de términos como el lenguaje, el habla, la comunicación, ¿ya? Vamos a conocer qué es el lenguaje, conocer qué es el habla, vamos a conocer también lo que es comunicación, vamos a llevar estos conceptos a la práctica propiamente tal, y vamos a ver un poquito hitos del desarrollo del lenguaje y lo que es atención e intervención temprana. Y vamos a finalizar con dudas y preguntas que puedan nacer post presentación. Demos comienzo. ¿Qué significa lenguaje? Este esquema no está al azar. Para mí y para todos los fonoaudiólogos, el lenguaje es el aspecto más específico, ya que nosotros intervenimos. Por eso es un sistema convencional de signos lingüísticos, ya que se dan de forma arbitraria, ya. Y esta arbitrariedad finalmente explica el fenómeno de modificación de ciertos términos que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, algo súper sencillo. Nosotros les enseñamos a nuestros pequeños que la fruta plátano se llama plátano, evidentemente, y en la actualidad los pequeños ya lo están nombrando como banana. Y así hay muchos fenómenos, ¿ya?, que han ocurrido producto del aumento de poblaciones extranjeras frente a la nacionalidad chilena. Entonces, cuando nosotros hablamos del lenguaje, que es un sistema convencional de signos lingüísticos, nos abocamos a los elementos que son propios de nuestro lenguaje, de nuestra lengua, de nuestra población. Si abrimos este abanico, evidentemente vamos a encontrar el habla, que es un proceso motor complejo en el cual se involucran todos los órganos fonoarticulatorios para la producción de lo que yo tengo planificado en el lenguaje. Y el abanico más amplio es la comunicación, que es el intercambio de información bidireccional intencionada bajo un contexto determinado, ¿ya? Donde tengo que tener un emisor, un receptor, un mensaje, ¿ya? Y este mensaje se transmite a través de un canal y este proceso se lleva a cabo bajo un contexto determinado. No es lo mismo que yo le esté exponiendo acá de forma formal, porque la situación me lleva a eso, a hablar de esto mismo frente a una junta de amigos, por ejemplo. Entonces también es importante el contexto que rodea la comunicación, ese intercambio bidireccional, porque el emisor también se transforma en receptor y viceversa, ya para que se produzca la comunicación en ambas bandas. Ya intencionada, porque evidentemente para comunicar algo tengo que tener la intención de hacerlo. Y el contexto creo que ya ha quedado bastante claro. Eso es desde el punto de vista teórico, pero vámonos a la práctica. Entonces vamos a entender que el lenguaje finalmente es la programación. Y esta programación se lleva a cabo a través de todo nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, yo le digo a un pequeño silla, o le digo a un adulto silla, automáticamente se producen dos procesos. El primero, yo me imagino la silla, y el segundo, empiezo a identificar cada uno de los elementos que conforman la palabra silla. S-I-L-L-A, silla. Entonces, toda esa programación
tiene que ser a nivel cerebral, ya en nuestro cerebro. Pero para llevar a cabo toda esta programación y poder hacerlo expresivo a un receptor y lo pueda entender y comprender, tengo que bajarlo al habla, que es la producción, ya en donde este sistema complejo, neuromuscular complejo, en el cual se involucran todos los órganos fonoarticulatorios, ya sea activos como inactivos, pasivos o activos, ya sea activos como la lengua, los labios, porque se van moviendo cuando yo voy produciendo, o pasivos, que es, por ejemplo, los dientes no se van a mover, están estáticos. ¿Ya? Pero sin embargo también son importantísimos para la producción correcta de ciertos sonidos del español. Y finalmente, la comunicación va a tener que ver con esta interacción más bien social, interacción con mi entorno, con otras personas, ¿ya? Y poder comunicarme de forma adecuada. Dentro de los hitos, perdón, ¿hay algún micrófono abierto, no? Escucho por ahí algo. Continuemos. Dentro de los hitos del desarrollo, ya, o del desarrollo del lenguaje, de 0 a 11 meses tenemos los llantos y gritos y los movimientos de succión y de labios. ¿Ya? Esto también va de la mano con el desarrollo de estructuras, evidentemente de los órganos fonoarticulatorios que nos sirven para hablar, pero a la vez también esta maduración de estas estructuras nos va a servir para la alimentación. ¿Ya? Hay movimientos y muecas, hay juegos vocálicos, ya juegos duplicativos, ya también hay imitaciones de sonido o intento de producir ciertas palabras, y hay atención también a la voz de la madre o atención a la fuente sonora. Entonces, todos estos hitos, los dos últimos que mencioné, van directamente relacionados con la audición normal o normaudición, ya que no me voy a detener ahí, pero claramente ya con las exposiciones anteriores hemos entendido la importancia significativa de la audición en todo este proceso para el desarrollo del lenguaje, ¿ya? También hay una comprensión de nombres y palabras familiares, entienden lo que es mamá, papá, y el contacto ocular siempre va a estar presente. Dentro de los hitos del año de vida en adelante, acá tenemos que entender que hay una mezcla o una combinación tanto de hitos motores como hitos lingüísticos. ¿Por qué? Porque las primeras palabras, que es un hito lingüístico, va de la mano con el hito motor de la marcha, el poder caminar, que es alrededor de los 12 a 13 meses. ¿Ya? Y el control de esfínter, tanto diurno como nocturno, tanto de orina como de defecación, se logra alrededor de los 2 años, y eso también va de la mano con la maduración o realización de la palabra pivote más el complemento, que es la base, que es la palabra pivote más el complemento, mamá. La palabra pivote siempre va a ser mamá, mamá, mamá. Y el complemento es lo que el menor quiere agregar. Mamá, leche. Mamá, baño. Entonces, esto es la génesis para el comienzo del desarrollo sintáctico, ya de la combinación. Ya hay combinación de dos palabras, entonces a la postre, a lo largo del tiempo, va a ir combinando más palabras, y las va a ir formando en una línea determinada para finalmente desarrollar la sintaxis y evidentemente lo que es, por ejemplo, creación de oraciones o de frases más extensas. Dentro de la atención temprana,
¿Qué vamos a entender por atención temprana? Entonces, es un conjunto de procedimientos que evidentemente va de los 0 a los 6 años de edad, que envuelve tanto el entorno que rodea al menor como, como su propia familia. ¿Ya? ¿Y cuál es la finalidad de tener una atención temprana? Es dar una respuesta lo más pronto posible a las necesidades que pueda presentar el menor. ¿Qué tipo de necesidades puede presentar el menor? En este caso le voy a hablar de dos, las transitorias y las permanentes. Las transitorias, por ejemplo, yo voy corriendo, bajando la escalera y me caí, me doblé el tobillo y tengo que sanarlo a través de una bota ortopédica. Ya después de que haga el tratamiento, evidentemente ya no voy a tener más problemas con mi tobillo o con mi rodilla, en el caso que haya sido cualquier extremidad, y voy a volver a la normalidad. Pero sin embargo hay necesidades que son más bien de carácter permanente, ¿ya? Como la pérdida auditiva. La pérdida auditiva yo no la puedo mejorar, ¿sí? Porque va a estar de forma permanente en el menor. Sin embargo, tenemos hoy en día las herramientas y las estrategias necesarias para poder combatir esa necesidad permanente, como por ejemplo la pérdida auditiva. ¿A través de qué? A través de la implementación, en este caso de un audífono, por ejemplo. Y desde la atención temprana, vamos ahora a comprender lo que es la intervención temprana. También es un conjunto de procedimientos que abarca evidentemente el mismo rango etario, envuelve el mismo contexto o entorno, ya sea el entorno que rodea al menor como el familiar, pero lo que cambia acá, y esto es lo significativo, es el objetivo principal, porque la intervención temprana es disminuir los efectos de una discapacidad o retraso, ¿ya? Que pueda presentar el menor. Esa es la finalidad. Y desde el punto de vista de la hacha, propone que hay una intervención temprana en 5 aspectos significativos: en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social o emocional, en el desarrollo adaptativo, en el desarrollo de la comunicación y el desarrollo físico, que apunta principalmente a dificultades visuales por un lado y evidentemente a dificultades auditivas por otro. Entonces por ello también es importante. ¿Y qué ocurre con el fonoaudiólogo en esta intervención temprana? Conjuntos de procedimientos, ya lo sabemos, que abarca una edad determinada y envuelve un entorno y a la familia para, en el fondo, en este caso, dar una respuesta lo más pronto posible, pero desde el ámbito fonoaudiológico, nosotros debemos reconocer 3 grandes aspectos. ¿Ya? El desarrollo cognitivo, por un lado, es evidente porque muchas veces nosotros como fonoaudiólogos, no sé, el fonoaudiólogo es el que nos ayuda a decir la R, pero obviamos otras tareas. Muchas de las tareas que nosotros realizamos es, por ejemplo, también apoyar en el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo es importantísimo, tanto lo que es atención, memoria, funciones ejecutivas. Dentro de estas funciones ejecutivas tenemos la planificación, la organización, la inhibición, entre otras. Entonces, todo ese ámbito cognitivo, somos nosotros como profesionales los especialistas en el desarrollo de esta área. En el desarrollo de la comunicación, evidentemente también, porque ya sabemos que es comunicación, o sea, para que se pueda desarrollar este intercambio de información bidireccional, intencionada en un contexto determinado de forma adecuada, de forma eficiente, tenemos
que darle las estrategias necesarias al menor, al pequeñito, para que se pueda en el fondo desarrollar esta comunicación y se logre desenvolver verbalmente con su entorno y con su familia, o primeramente con su familia, posteriormente con el entorno que lo rodea. Y en el desarrollo físico, como se lo mencionaba, va más bien de la mano con lo que es el, alguna alteración sensorial desde el punto de vista visual y también desde el punto de vista auditivo. Y ya sabemos la importancia con nuestras dos colegas anteriormente que expusieron la importancia de la audición en todo este proceso. ¿Ya? Así que no me detendré ahí. Y eh, hemos pasado por cada uno de los términos que les aseguré que íbamos a visualizar y vamos a exponer. Y como conclusión, esta presentación finalmente busca no solo aclarar conceptos, no solo conocer conceptos, no solo que ustedes tengan las herramientas teóricas, que comprendan cómo llevarlo a la práctica, sino también dar a entender la importancia del fonoaudiólogo, que el fonoaudiólogo no solo es aquel que ayuda a el menor a hablar bien, ¿no? El fonoaudiólogo ve temas de audición, ve temas de cognición, ve temas de la comunicación, la importancia de una intervención temprana o una atención temprana, la importancia de darle en un tiempo limitado, lo más pronto posible, respuesta a las necesidades que presentan nuestros menores. Es más o menos, si nos vamos desde el punto de vista de audición, tenemos, Magda nos habló de instrumentos importantísimos para detectar lo más precoz posible la pérdida auditiva, como las emisiones autoacústicas, como los potenciales evocados de tronco. O sea, eso no solo a nivel de audición, también tenemos que generar las atenciones tempranas para el lenguaje. O sea, si vemos a un menor que, que, que ya tiene 15 meses, 20 meses y no ha dicho una palabra base como mamá o papá o familiar, una palabra familiar como mamá o papá, que es importantísimo. Y si a mí me dicen que ese hito motor, que es el caminar o la marcha, va de la mano con las primeras palabras y en mi pequeño no se dio, tengo que alarmarme, hay algo que no corresponde, hay algo que está desfasado o hay algún problema. Y yo, como mamá o como papá, debo indagar en esa dificultad, ¿sí? Si veo que mi menor tiene 2 años y no hay control de esfínter y con ello tampoco hay, por ejemplo, la génesis de la sintaxis, me tengo que preocupar. Mi menor no balbucea, mi menor no realizó, por ejemplo, el gateo. O sea, hay ciertos hitos que el ser humano o el menor se puede saltar, pero hay hitos específicos como los dos que yo le acabo de mencionar, que si no se cumplen, yo debo preocuparme de ellos. Si me doy cuenta que el lenguaje está adecuado, la audición está adecuada, puede hablar de forma normal, ¿sí? Pero tengo un menor distraído, tengo un menor con ciertas características que le dificulta memorizar ciertas cosas, que no pone atención, por ejemplo, en clase. Entonces yo debo ir a lo cognitivo, porque, porque si vamos descartando uno a uno los elementos que nosotros como fonoaudiólogos podemos intervenir o trabajamos en base a eso, tenemos que ir a lo que posiblemente encontremos dificultades. Mi menor, por ejemplo, a lo largo del desarrollo no es capaz de hacer la simple tarea de un laberinto pequeñito para niños que muchas veces
Hay menores que se divierten con eso, así como hay algunos que se divierten pintando, ¿ya? Y si no soy capaz de hacer esas cosas, o sea, ¿qué problema podría ser? Cognición. ¿Hay dificultades para planificar? Sí. ¿Para organizar ciertos elementos? Sí. Entonces tenemos que ir abocándonos a eso. Con tareas súper simples, con cosas súper sencillas, podemos darnos cuenta de ciertas alteraciones. O sea, si nos damos cuenta que el menor, otro caso, entiende todo, comprende todo, pero no habla nada. O sea, yo tengo que limpiar primero. ¿Es lenguaje o es habla? ¿Qué es? ¿Es planificación o es ejecución? Entonces, tengo que ser capaz de tener esa expertise de poder diferenciar el lenguaje de habla y no sumarlo en un todo, porque por algo son niveles distintivos unos de otros. ¿Existe alguna pregunta, duda? Qué importante, Yerko, el tema de la intervención temprana. ¿Te parece que avancemos con la Caro Araneda para hacer un bloque general de Perfecto. preguntas mientras todos pudiesen colocar si es que tienen alguna pregunta y no se les vaya olvidando en el chat? Muchas gracias por tu presentación. A continuación vamos a presentar la última presentación de la mañana. Dentro del módulo de comunicación tenemos trastornos del lenguaje versus trastornos del espectro autista y hablantes tardíos, diagnóstico diferencial, ¿cierto? La Caro Araneda nos va a hacer una guía para poder entender y poder hacer una derivación y un diagnóstico adecuado y bastante sensible. Caro Araneda, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenos días. Hola, Yerko, ¿tú podrías dejar de compartir? No sé si me ven, podrían... Sí, te vemos perfecto y te escuchamos perfecto. Muy bien. Voy a compartir. ¿Ahí? ¿Se ve la presentación? Sí, Caro. Muy bien. Primero que todo, estoy muy contenta por la audiencia que tenemos hoy día, que nos da la posibilidad de exponer todo el trabajo que realizamos los fonoaudiólogos, en especial en el hospital. Tenemos varias áreas en las cuales nosotros abarcamos y que muchas veces es desconocida, así que estoy súper agradecida por la oportunidad que tenemos de estar hoy día presentes y por la cantidad de personas que están conectadas. Bueno, para comenzar, yo soy Carolina Araneda Melo, soy fonoaudióloga del Hospital Dr. Luis Calvo Maquena y vengo a presentar el tema de trastornos del lenguaje versus trastorno espectro autista versus hablante tardío y su diagnóstico diferencial. Bueno, como introducción les quiero comentar que los trastornos del lenguaje son una de las consultas que se observan con mayor frecuencia tanto en el consultorio pediátrico como en la educación especial preescolar. Los trastornos de lenguaje y comunicación son un grupo heterogéneo que pueden presentar diversas manifestaciones clínicas con dificultades tanto en el lenguaje, bueno, principalmente en el lenguaje, en habilidades cognitivas, en las conductas, entre otras áreas. Y es importante tomar en cuenta que los niños y niñas generalmente desarrollan el lenguaje cursando las mismas etapas y secuencias, presentando un periodo crítico de aprendizaje y debemos detectar los signos de retraso en su desarrollo que nos puede derivar a algún tipo de trastorno o problema. Vamos a comenzar con los hablantes tardíos. Bueno, en la literatura podemos encontrarlos como retraso inicial del lenguaje o adquisición o inicio tardío del lenguaje. Es un retraso en la adquisición del lenguaje que puede identificarse a partir de los 24 meses en ausencia de patologías subyacentes reconocidas. También hay autores que lo pueden identificar a partir de los 18 meses en adelante, es decir, que
hay un retraso de la aparición de las primeras palabras alrededor del año o año 3 meses. Se caracteriza por un vocabulario expresivo menor de 50 palabras y ausencia de combinación de 2 palabras. Y se estima que entre el 10 y el 20% de los niños presentan un inicio tardío del lenguaje. Hablante tardío es un término que no está considerado dentro de las categorías diagnósticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud ni la Asociación Americana de Psiquiatría, pero que se encuentra incluido dentro de los trastornos del lenguaje. Es decir, ambos manuales consideran dentro de los trastornos del lenguaje la aparición de los síntomas durante la primera infancia como criterio evolutivo. La ACHA en el año 2011 recomienda al Comité de Revisión del DSM-5, previa a su publicación, incluir dentro de las alteraciones el Late Language Emergence o la emergencia tardía del lenguaje. Como criterio diagnóstico tenemos que hay una aparición tardía de las primeras palabras y sus combinaciones, es decir, que no logran combinar 2 palabras juntas. Y como criterio de exclusión vemos que este desarrollo o falta de desarrollo está en ausencia de algún deterioro sensorial, una afección médica, trastorno neurológico, déficit intelectual o trastorno espectro autista. Bueno, a pesar de que la exclusión de déficits subyacentes, se puede ver que la población es altamente heterogénea. Es decir, algunos niños pueden presentar solo retraso en lo expresivo, mientras que otros manifiestan además retraso en el lenguaje receptivo. Es por esto que es necesario el conocimiento en profundidad de todas las variables que afectan en el desarrollo del lenguaje, y en este periodo necesitamos una habilidad como profesionales para predecir y prevenir los problemas en esta área. Encontramos 2 tipos de hablantes tardíos. Un hablante tardío donde el desarrollo es lento, la adquisición del lenguaje es lenta, sin embargo no es persistente, y este desarrollo tardío no está asociado a con alguna otra dificultad en el desarrollo, y estos son los que llamamos late bloomers. Los late bloomers vamos a hacer en base a este tipo de niños un diagnóstico diferencial, es decir, a una adquisición del lenguaje tardía, pero que no es persistente. Y también encontramos los hablantes tardíos, en los que el retraso continúa en el tiempo y que su problema lingüístico será muy probablemente persistente. Y aquí encontramos a los que posteriormente vamos a diagnosticar como trastornos del desarrollo del lenguaje o trastorno del espectro autista. Dentro de los factores de riesgo encontramos el sexo, porque hay una predominancia en hombres, retraso motor en ausencia de un trastorno motor, es decir, estos niños que son más torpes, que presentan un desarrollo en la motricidad fina, un retraso en el desarrollo de la motricidad fina. También otro factor es el nacimiento, que presentan un 15% menos de su peso óptimo cuando son menores y de término, o sea, después de las 37 semanas de nacimiento. Un retraso en la aparición del lenguaje. Dentro de estos 12 meses de las primeras palabras, los menores tienen todavía posiblemente dificultades incluso en el balbuceo. También encontramos un pobre entorno lingüístico. Dentro de esto cabe señalar, por ejemplo, los estilos comunicativos de los padres, estos padres que hablan muy rápido o que dan instrucciones muy largas que los niños no son capaces de detectar. También los patrones de interacción entre diferentes miembros de la familia. Factores psicosociales como por ejemplo la transición que realizan los niños al ingresar a la escuela y la cantidad de apoyo que reciben estos menores dentro del aula o también sala cuna. Antecedentes familiares, es decir, familias, padres, hermanos, primos que presentan algún trastorno del lenguaje o trastorno espectro autista. Y también el nivel educativo y socioeconómico de los papás se puede encontrar como factor de riesgo.
Entonces vemos aquí de que los hablantes tardíos influyen mucho factores psicosociales o de su entorno lingüístico, ¿ya? Lo que no va a pasar, por ejemplo, en los trastornos del lenguaje. Como factores protectores encontramos oportunidades de aprendizaje, exposición a vocabulario variado, acceso a materiales didácticos, actividades lúdicas, estructuradas y no estructuradas, y un abordaje terapéutico como es la estimulación del lenguaje. Es decir, estos niños son capaces de responder favorablemente a la estimulación temprana, ¿ya? También hace una diferencia entre estos niños que responden muy bien a una estimulación del lenguaje en comparación a los trastornos del lenguaje, que son más persistentes. Como características lingüísticas encontramos una intención comunicativa disminuida porque presentan menos actos comunicativos debido a que los menores presentan dificultades en la motivación para interactuar con los demás, no quieren mucho hablar con algún amigo nuevo, con algún tío nuevo o caras desconocidas incluso. Gestos comunicativos, o sea, menor uso de gestos comunicativos simbólicos. En el área del léxico encontramos una tasa de crecimiento reducida, hay una ausencia de este fenómeno de expansión léxica que presentan los niños y un mapeo léxico lento. A nivel sintáctico encontramos ausencias de frase de 2 o más palabras y deficiencias para seguir instrucciones verbales cuando son más complejas, digamos. A nivel fonológico, encontramos un repertorio vocálico y consonántico reducido, y a nivel de juego, encontramos un juego simbólico disminuido. Ahora pasamos a los trastornos del lenguaje. Bueno, como definición encontramos que son dificultades con la adquisición y curso del desarrollo del lenguaje, que no son causadas por ningún déficit conocido de tipo neurológico, sensorial, intelectual o emocional. Puede afectar el desarrollo del vocabulario, la sintaxis o habilidades cursivas. Y como clasificaciones las encontramos como en el DSM-5 como trastorno del lenguaje, en el CIE-11, que es como la nomenclatura que más es aceptada en los últimos tiempos como trastornos del desarrollo del lenguaje, y el antiguamente llamado trastorno específico del lenguaje. Sin embargo, cabe recalcar de que los trastornos específicos, este término de trastorno específico del lenguaje, presenta igual a nivel latinoamericano y a nivel local, digamos, en Chile, una buena aceptación, una mayor aceptación general, debido a que es utilizado en políticas públicas, por ejemplo, en los programas de integración escolar, y también encontramos un mayor número de entradas como término de búsqueda bibliográfico. Así que es importante considerar todavía este término. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el término específico en algún momento debiese cambiar por completo, porque asume que los problemas que presentan los niños con trastornos del lenguaje conciernen únicamente al área del lenguaje y que no pueden presentar otros trastornos del desarrollo. Además, no se deben excluir otros trastornos como el déficit intelectual, las dislexias, trastornos de procesamiento auditivo, que deben figurar en los informes como trastornos comórbidos. Para el diagnóstico del trastorno específico del lenguaje debe, sin embargo, estar en mayor déficit, o el área que más está afectada, es el lenguaje. Bueno, el CIE-11 lo define como trastorno del desarrollo del lenguaje y como para su diagnóstico menciona que es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por dificultades persistentes en la adquisición, la comprensión, la producción o el uso del lenguaje en todas sus formas, que se presenta durante el desarrollo generalmente durante la primera infancia. Es decir, aquí igual está integrando a los hablantes tardíos, ¿ya? Y causan limitaciones significativas en la capacidad del individuo para comunicarse, para comprender, producir o usar el lenguaje, ¿ya? Entonces,
produce limitaciones funcionales de la comunicación eficaz, de la participación social de los niños, los logros académicos, interfieren también en edades más adultas en el desempeño laboral, bueno, y en todas las formas, digamos, del individuo. Y el desarrollo del lenguaje está marcadamente por debajo de lo que se espera dada la edad y el nivel de funcionamiento intelectual del individuo. Esto quiere decir de que hay un criterio de discrepancia entre la edad cronológica de los niños y la edad del lenguaje en la que el niño está. Es importante aquí que los niños, por ejemplo, presenten pruebas estandarizadas y se logre como identificar con mayor detalle los problemas del lenguaje que presentan estos niños. Bueno, según los registros del 2016, la educación especial representó un 18% de la matrícula de educación parvularia en Chile. Y en cuanto a la composición de la matrícula especial, de educación especial, se advierte que casi el 95% corresponde a los trastornos específicos del lenguaje, es decir, tenemos una alta población de niños que presentan este trastorno y que necesitan su intervención. Y el trastorno específico del lenguaje creció un 6% entre el 2010 y 2016 en Chile. Es decir, encontramos un trastorno que va en aumento acorde van pasando los años. Como criterios de exclusión, vemos de que los déficits del lenguaje no se explican por algún trastorno del espectro autista, deterioro auditivo sensorial, condición neurológica, discapacidad intelectual, retraso global del desarrollo, otras afecciones médicas o un trauma psicosocial severo. Dentro de las características lingüísticas de estos niños encontramos a nivel de vocabulario, un vocabulario reducido, bajo conocimiento y uso de las palabras. A nivel de procesamiento fonológico encontramos dificultades en la percepción de estímulos rápidos o de varios estímulos al mismo tiempo, déficit en la memoria de trabajo fonológica y múltiples procesos de simplificación fonológica, en especial a omisiones de sílabas átonas. A nivel de estructura gramatical encontramos una limitada capacidad para situar las palabras y las terminaciones de palabras juntas para formar frases basándose en reglas gramaticales y morfosintácticas, dificultades para agregar verbos o usar el plural regular, y también quiero mencionar que las omisiones de estructuras gramaticales como artículos que también tienen características de sílabas átonas, ¿ya? Entonces presentan una baja carga en la entonación y por lo tanto la información es reducida la que reciben estos niños. A nivel de comprensión de frases u oraciones, vemos que la comprensión de estructuras gramaticales está por debajo de lo esperado para su edad. Y por último, a nivel de discurso, vemos las dificultades en el uso del vocabulario en el discurso diario, digamos, y problemas para conectar frases, para explicar o describir un tema o una serie de sucesos o tener una conversación. Y por último vamos a ver los trastornos del espectro autista, que como definición se caracteriza por un déficit persistente en la capacidad de iniciar y sostener la interacción social recíproca y la comunicación social, y por un rango de patrones comportamentales e intereses restringidos, repetitivos e inflexibles. El inicio del trastorno ocurre durante el periodo de desarrollo, típicamente en la primera infancia. Sin embargo, los síntomas pueden no manifestarse plenamente hasta más tarde, cuando las demandas sociales exceden las capacidades limitadas del niño. A lo largo del espectro, los individuos exhiben una gama completa de capacidades de funcionamiento intelectual y habilidades del lenguaje, es decir, es un trastorno altamente heterogéneo. La causa aún es desconocida, sin embargo, diversas investigaciones entregan evidencia de alteraciones neurobiológicas y genéticas asociadas junto con factores epigenéticos y ambientales involucrados.
Cabe mencionar también que los déficits son lo suficientemente graves como para causar un deterioro a nivel personal, a nivel familiar, social, educativo, o en otras áreas importantes en el funcionamiento de los niños o de los adultos a futuro, y generalmente constituyen una característica persistente en estas personas. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que uno de cada 160 niños en el mundo tiene trastorno del espectro autista. En Chile no existe un registro de este trastorno, sin embargo se realizan estimaciones considerando el porcentaje de prevalencia entregado por la OMS y se proyecta por la cantidad de niños en Chile, dando una estimación de 18.798 niños entre 6 a 17 años. Entonces aquí igual es importante realizar estudios nuevos epidemiológicos que nos den una estimación de población de niños con trastorno de espectro autista a nivel nacional. Para su criterio diagnóstico encontramos en el DSM-5 que estos niños presentan deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos. Uno de ellos es las deficiencias en la reciprocidad socioemocional. Por ejemplo, estos niños presentan acercamiento social anormal, presentan fracaso en la conversación normal, disminución de intereses, de emociones o afectos compartidos en la comunicación. Incluso pueden presentar fracasos al iniciar o responder interacciones sociales. Entonces vemos niños con muy baja intención comunicativa. También se ve deficiencias en conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. Vemos entonces niños que presentan una comunicación verbal y no verbal poco integrada, digamos. Por ejemplo, vemos contacto visual alterado, lenguaje corporal alterado, deficiencias en la comprensión y el uso de gestos o falta de expresión facial y comunicación no verbal en estos niños. Y las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Es decir, a estos niños les cuesta ajustar el comportamiento a distintos contextos sociales. Presentan dificultades también para realizar un juego imaginativo, para ser amigos, presentan ausencia incluso de intereses por otras personas. A nivel de patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, presentan las siguientes manifestaciones. Presentan movimientos, utilización de objetos o hablas estereotipadas o repetitivas, por ejemplo, estereotipas motoras, alinean los juguetes o cambian de lugar objetos, presentan ecolalias, frases idiosincrásicas, frases hechas, también presentan una insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Por ejemplo, presentan gran angustia frente a pequeños cambios, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento restringidos, rituales de saludo, rituales sociales, necesidad de tomar el mismo camino o comer los mismos alimentos. También vemos intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Por ejemplo, un fuerte apego o preocupación por objetos que son inusuales, intereses excesivamente perseverantes. Y por último vemos una hiper o hipoactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Por ejemplo, indiferencia aparente al dolor, a las temperaturas, respuestas adversas a sonidos o muy exacerbadas a ciertas texturas, olfateo o palpación excesiva de objetos, fascinaciones visuales o por movimiento. También vemos que los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del desarrollo,
Los síntomas causan un deterioro significativo en lo social, lo laboral u otras áreas importantes de funcionamiento, y estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo. Sin embargo, cabe destacar que la discapacidad intelectual y el trastorno espectro autista con frecuencia coinciden, y para hacer el diagnóstico diferencial de comorbilidades de un trastorno de espectro autista y discapacidad intelectual, la comunicación social tiene que estar por debajo de lo previsto para el nivel general del desarrollo de los niños. Aquí les dejo un cuadro que lo pueden encontrar en el DSM-5, donde se observa de que la gravedad del trastorno espectro autista se va a basar al deterioro de la comunicación social y a patrones de comportamiento restringidos y repetitivos, ¿ya? Y va a ir de grado 3, donde es muy notable la necesidad de ayuda, hasta el grado 1, donde necesitan menor ayuda. Como signos de alerta encontramos que hasta los 3 años es recomendable que padres y especialistas nos mantengamos atentos a la presencia de los siguientes signos. Por ejemplo, retraso o ausencia del habla, que no prestan atención a las otras personas, que no responden a expresiones faciales o sentimientos de los demás, que hay una falta de juego simbólico, ausencia de imaginación, que no muestran interés por los niños de su edad, no respetan la reciprocidad en las actividades de toma y dame, baja comprensión de instrucciones simples, incapaz de compartir el placer, por ejemplo, por un juguete, por un juego, alteración cualitativa en la comunicación no verbal, no señalan objetos para distinguir la atención para dirigir, la atención de otras personas, o sea, falta de una atención conjunta, falta de utilización social de la mirada, falta de iniciativa en actividades o juegos sociales, pueden presentar estereotipos de manos y dedos, reacciones inusuales o falta de reacción a estímulos sonoros. Hay que tener en cuenta, sí, que ninguno de estos signos por sí solo son sinónimos de una existencia de trastornos de espectro autista. Y por último, vamos a irnos al diagnóstico diferencial. Bueno, para realizar el diagnóstico diferencial entre hablantes tardíos y trastornos del lenguaje, nos vamos a referir a los hablantes tardíos como estos late bloomers, que son los niños que presentan un desarrollo tardío, sin embargo, no es persistente durante el tiempo. Y vemos de que los trastornos del lenguaje presentan un mayor nivel de severidad y prevalencia en el tiempo en relación a los hablantes tardíos. Es decir, que la evolución, cuando son intervenidos estos niños, la evolución es mucho más lenta y más resistente al cambio. Los hablantes tardíos evolucionan mucho mejor cuando hay una intervención o una estimulación del lenguaje, por ejemplo. También podemos ver que los hablantes tardíos pueden identificarse con mayor precocidad, aproximadamente a los 24 meses, cuando tenemos un bajo vocabulario, cuando todavía no tenemos frases, incluso desde los 18 meses, cuando todavía no aparecen las primeras palabras. En cambio, los trastornos del lenguaje es muy difíciles de diagnosticar antes de los 3 o 4 años. Se necesita en realidad pruebas más estandarizadas para poder diagnosticar el trastorno del lenguaje y saber más o menos en qué etapa del desarrollo lingüístico se encuentra. En los hablantes tardíos pueden influir factores psicoambientales, es decir, esto que les nombraba de que va a influir la comunicación de los papás, cómo se dirigen a los niños. En cambio, los trastornos de lenguaje, esto no influye y su déficit a nivel lingüístico es persistente. Los trastornos del lenguaje presentan un déficit en la memoria de trabajo auditiva, ocasionando una reducida capacidad en la manipulación de información verbal de manera simultánea, que no se da en los hablantes tardíos. Los hablantes tardíos
presentan una mejor manipulación de la información y se pareciera que comprendieran mejor las instrucciones, por ejemplo. En los trastornos del lenguaje se observa un incremento en la emisión de sílabas átonas en posición inicial y palabras-función, por ejemplo, las preposiciones, los pronombres y los determinantes. Y por último, vamos a ver el diagnóstico diferencial entre el trastorno del lenguaje versus el trastorno espectro autista. Bueno, vemos que el trastorno del espectro autista presenta afectación del lenguaje, puede o no presentar afectación del lenguaje, pero se distingue del trastorno del lenguaje por las características de las anomalías a nivel de comunicación. El trastorno del espectro autista presenta alteraciones cualitativas de la interacción social y patrones de comportamiento, y se considera que el trastorno específico del lenguaje se encuentra, o trastornos del lenguaje, se encuentran alteradas las áreas fonológicas, gramaticales, la semántica, mientras que los principales déficits del trastorno del espectro autismo es a nivel pragmático. Es decir, vemos a niños que, a diferencia de los trastornos del lenguaje, los trastornos del espectro autista presentan dificultades en la proxémica, va muy disminuida su intención comunicativa o nula, la capacidad de codificar información que entrega el interlocutor está muy alterada, presenta dificultad en descifrar comunicación no verbal, e incluso de entregar como comunicación no verbal, ¿ya? Y también vemos que en los trastornos de espectro autista a veces vemos estereotipas motoras, ecolalias y patrones de comportamiento restringido y repetitivo. Y como conclusión, quise realizar una conclusión pequeña, que es importante para nosotros conseguir un diagnóstico diferencial, porque esto nos va a permitir como terapeutas afinar más el diseño del plan de intervención, especialmente a la hora de organizar bien nuestros objetivos, los procedimientos, las estrategias que vamos a utilizar, las actividades que vamos a realizar con los niños, la frecuencia de las sesiones que vamos a hacer y la intensidad del trabajo que cada niño necesita. Y en qué contexto, ya sea si vamos a realizar adecuaciones a nivel en la casa, adecuaciones a nivel escolar, y qué adecuaciones de nosotros mismos debemos realizar dentro de nuestro box o donde vamos a realizar las actividades para los niños. Eso. Muchas gracias. Ahí les dejo las referencias de esta presentación. Muchísimas gracias, Caro. Muy clarita la presentación. En el chat dejaron algunas preguntas, a ver si que podemos, antes de cerrar, podemos responder algunas preguntas. Para Yerko, dice, me llama la atención la relación entre el control de esfínter y la utilización de la palabra pivote, dado que las orientaciones de crianza respetuosa han flexibilizado la edad para el control de esfínter. Esto basado en las orientaciones de Chile Crece Contigo. Estimada Karen, primero, siempre tenemos que entender que en cuanto al desarrollo del lenguaje, va a haber un periodo de tiempo estimado, ¿ya? Nada es tan rígido, nada es tan ley, ¿ya? Por tanto, el que exista un control de esfínter alrededor de los 2 años no es normal, incluso si es hasta los 3 años o 3 años y medio, como dice dicho documento, ¿ya? Lo importante es que el hito se cumpla. Y si hay un desfase mayor de un par de meses, no necesariamente va a ser signo de alguna alteración. De hecho, el mismo documento menciona que el control de esfínter nocturno puede ser hasta los 4 años e incluso a los 7 años. Y no por eso va a estar, va a estar alterado. En el fondo, el trabajo, la tarea de los padres es ser el andamiaje adecuado para que el hito se pueda
cumplir y llevar a cabo. Entonces, si hablamos de 2 años a 3 años y se logra el control de esfínter, es tarea cumplida. Por tanto, el hito motor, tanto como el hito lingüístico, deben estar presentes. Gracias, Yerko, por tu respuesta. Para Caro, dentro de un informe se coloca el diagnóstico de hablante tardío. ¿Se puede colocar igualmente si no aparece en el DSM y en el CIE-11? CIE-11, sí. Sí, de hecho nosotros realizamos como este diagnóstico de hablante tardío, debido a que antes de los 3 años no se puede diagnosticar ya sea trastornos del lenguaje, o trastorno específico del lenguaje, o trastorno del espectro autista. Entonces sí utilizamos este término de hablante tardío o retraso del desarrollo del lenguaje. Muchas gracias. ¿Sí? Y hay otra pregunta de nuestra colega Carla Morgado que dice, un diagnóstico de trastorno de déficit atencional con hiperactividad, ¿se descartaría como candidato a TEL? Me refiero por su diagnóstico neurológico. No, debemos entender de que los trastornos del lenguaje tienen comorbilidades, que entre una de ellas están los déficits atencionales. Por lo tanto, un niño con trastorno de déficit atencional sí puede tener trastornos de lenguaje, y además debemos entender de que este término de específico ha ido evolucionando en el tiempo y nos ha ampliado las posibilidades de qué niños pueden presentar trastornos de lenguaje. Así que hay que tener claro y ser bien flexibles en realizar los diagnósticos. Gracias, Carito. Bueno, hemos finalizado la jornada. Espérenme. Jennifer, ¿el hablante tardío logra adquirir el lenguaje de manera normal luego de la intervención? Sí, de hecho, los hablantes tardíos, cuando nos referimos a estos late bloomers, que son los hablantes tardíos que no presentan una severidad mayor en su retraso del lenguaje, sí logran adquirir el lenguaje, un desarrollo normal, y logran como empatar, digamos, este desarrollo típico del lenguaje. Así que se caracterizan también de los trastornos del lenguaje porque presentan una evolución mucho mejor y mucho más favorable ante la intervención que los trastornos del lenguaje. Y cuando esta es persistente, debemos ya realizar una migración diagnóstica hacia trastornos del lenguaje, que no es hablante tardío. Muchas gracias. Ya, chicas y chicos, nos vemos. Vamos a prender nuestras cámaras para sacar una foto y enviar la evidencia capacitación para que no puedan. Vamos. Ahí vamos a pegar. Un momento, por favor. Un momento. Son 8 páginas, así que tenemos que... Uy, está la de... Uy, mucha gente conocida, qué bueno. Muchas gracias. Vamos por otra. Página 3. La acá. Allá hay de grupo. Vamos por la cuarta. Hoy Felipe, saludos a Temuco, a todos los chiquillos. Hay un bebé ahí de la Rebeca, qué lindo, está aprendiendo. Un bebé por ahí, muy bien. Voy en la cuarta y vamos. Ahora vamos en la quinta. Y avancemos. Pero no se desconecten. Sí. Está la gente del Hospital de Angarroa, muchos cariños por allá. Pronto vamos a ir. 7. Importante tener los nombres. Y me falta. La última. Allá. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos mañana. Que tengan un excelente día.
Y bueno, nos vemos. Mañana tenemos un lindo bloque de alimentación. También tenemos a nuestra colega Mirta que nos va a hablar de frenillo y también difonía infantil con Christopher Catalán. Así que les mando un gran abrazo, que estén muy, muy bien y muchas gracias también a mis colegas de la unidad. Chao a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.
¿A dónde va? Al 6.